Dios les bendiga a todos. Tengan ustedes muy buenos días. El que les habla es Fernando Chafloque Sánchez. Es una vida convertida a Cristo. Les voy a dar mi testimonio de cómo el Señor llegó a mi vida. Yo a la edad de 13 años conocí estos caminos. Era muy adolescente. Mis padres tenían un matrimonio destruido. El diablo, que el Señor lo reprenda, destruyó su matrimonio. A raíz de eso, mis padres tomaron la decisión de servirle al Señor. El Señor rescató su matrimonio y empezaron a llevarme a la iglesia. Yo empecé a asistir a la casa de Dios desde esa edad, teniendo ya 14 años. Fue pasando el tiempo. A medida que iban pasando los años, yo no tomaba una decisión, pues yo me inquietaban mucho las cosas de este mundo, los amigos, ir a las fiestas, quizá reuniones. Yo ya no tenía ese deseo de ir a la iglesia. Quería probar lo que el mundo me ofrecía. Bendito el nombre del Señor. Entonces, al cumplir la mayoría de edad, a los 18 años, yo tomé mi decisión de apartarme de los caminos de Dios, porque yo quería vivir mi vida, quería sentirme independiente, que nadie me dijera nada. Fueron pasando el tiempo. Me acuerdo que en un tiempo me independicé, me fui a la ciudad de Lima. Ahí fue donde empecé a perderme con amistades por allá. Empecé a involucrarme en fiestas con amistades que no me convenían. Llegué a perder el temor a Dios. Yo amaba a Dios desde niño, podría decir en mi ignorancia. Yo hacía aquí en mi casa mi nacimiento hasta de 3 pisos. Porque yo amaba realmente a Dios con todo mi corazón, pero como es el diablo, que el Señor lo reprenda, que a veces te pone ideas en la cabeza de que no. Yo me justificaba cuando mi padre me decía, hijo, van a la iglesia, hijo, van a la iglesia. Yo le decía, no, yo no tengo de qué arrepentirme, yo me convertiré cuando tenga 60, 80 años, y ahorita no, yo quiero vivir mi vida, decía. Y yo no tengo de qué arrepentirme, le decía a mi papá. Yo me justificaba delante de todos, decía, si yo no tomo, yo no fumo, yo no he hecho daño a nadie, yo trabajo honradamente, decía, pero hacía otras cosas que al Señor le empezaban a desagradar. Al punto de que el Señor se llegó a desagradar de mí. Empecé a involucrarme en el mundo de la farándula aquí en la ciudad de Chiclayo. Allá en Lima yo viajaba y cada vez que yo me iba a la ciudad de Lima me encontraba con amigos que no eran nada buenos, con gente profesional, pero que estaban alejados de Dios. Solamente sus pensamientos eran el pecado, hacer cosas malas. Y es ahí donde yo le empecé a dar cabida a Satanás, que el Señor reprende, involucrarme. Quizás me iba a centros nocturnos en las noches con compañeros ahí en Lima. Me empecé a involucrar con gente mala, con gente perdida. Empecé a frecuentarme con amigos homosexuales, lesbianas, con gente que estaba en ese medio de la farándula. Me empecé a involucrar en la universidad cuando entré en el 2011. Recuerdo que en ese año el Señor trataba con mi vida. Cuando yo cursaba mi primer ciclo de Ciencias de la Comunicación aquí en la ciudad de Chiclayo, en la Universidad Señor de Zipán, recuerdo que empecé a conocer gente y me atraía el mundo, me atraían las chicas, las modelos. Me gustaba estar en ese mundo del modelaje, conocer a las chicas, conocer a mis amigos, hacer amistad. Y hace que un amigo me captó, me dijo, ¿por qué no quieres trabajar conmigo? A mí me gustaba manejar mucho las cámaras, la fotografía, la producción. Y me empecé a involucrar en ese mundo de la moda, me empecé a involucrar en muchas cosas. Empecé a trabajar con compañeros aquí, en sus desfiles, en eventos, muchas cosas, en centros comerciales. Empezamos a entrar a los colegios, a hacer reinados. Y me fui involucrando más y más, y el diablo, que se lo reprenda, me bombardeaba la mente. Me decía, mira, esto es para ti, esto es tuyo, esto es lo tuyo. Me gustaba siempre cantar, me involucraba siempre, nunca dejaba de cantar. Me involucraba siempre en las cosas del arte, me gustaba, pero cuando todo eso acababa, cuando la luz y los reflectores se apagaban, mi realidad era otra. Me sentía vacío, me sentía solo. Muchas veces caminaba por la plaza aquí en la ciudad de Chiclayo, en la plaza central caminaba, y me veía siempre solo y decía, Señor, ¿cuándo cambiará mi vida? Yo no quiero vivir así toda mi vida, decía, Señor. Había momentos en que cuando yo me reunía con mis amigos, recuerdo que me iba a hacer cosas que no estaban bien. Recuerdo que yo no era mucho de tomar porque nunca me gustó la bebida, pero
tomaba, y lo poco que tomaba me mareaba muy rápido. Recuerdo que a veces ya no sabía ni con quién me había despertado de la sangre de Cristo. Me acuerdo que el Señor se empezó a desagradar de mí. Empecé a perder el temor a Dios, teniendo a mis padres cristianos, diáconos acá en la iglesia donde congrego. Siempre me decían: hijo, vamos a la casa de Dios. Y yo le decía: ya me voy a ir cualquier día. Le decía: Señor, cualquier día me voy a ir, decía yo, pero va a ser cuando yo quiera. No me obliguen, le decía yo. Sí me voy a ir, poder en la sangre de Cristo, que el diablo, que el Señor lo reprenda. No quería que yo estuviera en la casa de Dios. Muchas veces me escapaba. Fueron pasando los años. Ya cuando tenía 23, 25 años empezaba la enfermedad en mí. Venía una enfermedad y otra. Recuerdo que yo cuando trabajaba le decía: mamá, ya estoy cansado de vivir enfermo. Siempre tengo que gastar en los doctores, en medicina. Ya no quiero esto, decía yo. Hasta que en el 2017 me brotaron unos tumores en los pies. Recuerdo que yo creí que era un problema de la piel, me fui al dermatólogo, me acuerdo que me acompañaron mis padres, el doctor dijo: hay que cauterizar ese tumor. Me lo quemaron, me mandaron medicina, medicamentos, cremas, para que esa cicatriz se borrara. Yo decía: Señor, recuerdo que estuve un tiempo sin caminar por la herida, pero después de un año, como dice la palabra del Señor dice en Gálatas 6:7, que no os engañéis, porque el Señor no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Yo había sembrado para la carne, corrupción, solamente puro pecado. En el 2018 me vuelven a brotar esos tumores. Recuerdo que fueron más intensos, me acuerdo. Empezaron a brotarme ya no en un pie, sino en los dos. Pero eran más, se pronunciaba mucho más. Me acuerdo que eran más grandes, eran como unas llagas ahí. Parecía una lepra, poder en la sangre de Cristo. Recuerdo que me fui otra vez al dermatólogo, me fui con mi papá, me fui con mi mamá. Todo fue a raíz de una operación que en ese mismo año, en el 2018, recuerdo que yo tenía muchos planes. Yo ya tenía planes de dejar a mi familia, de dejar a mis padres, de irme a la ciudad de Lima, porque yo tenía contactos para ir a trabajar allá en el mundo de la televisión, porque a mí me gustaba. Y me acuerdo que dije: no, ya me voy, decía. Pero como soy, la palabra dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Yo tenía muchos planes para hacer en mi vida. Recuerdo que yo dije: ya que pase el día de la madre, que pase el día del padre. Yo ya pasando el cumpleaños de mi mamá, en el mes de agosto yo me voy, decía yo. Pero ¿cómo es el Señor? ¿Cómo es el Señor que cuando te llama para Él, tú no puedes hacer tu voluntad? Recuerdo que ya para el 26 de junio del 2018, me acuerdo que me empezaron a venir unos dolores fuertes, aquí unos cólicos tremendos, y yo no sabía qué era el apéndice. Recuerdo que ese día cayó sábado, me acuerdo, del mes de junio. Amanecí mal, yo le dije a mi mamá: voy a la farmacia, quiero tomar algo, me duele, tengo como gases. Y no me pasaba, así me la pasé todo el día, y en la tarde me empecé a poner peor. Ya para la noche, casi ya para anochecer, me acuerdo de ese mismo día, yo ya no me podía levantar. Me acuerdo que estaba aquí en mi mueble, yo no podía levantarme, era un dolor tremendo, que se me habían obstruido aparte de orinar, yo no podía ni orinar, no podía hacer mis deposiciones, decía: Señor. Recuerdo que me dolía tremendo, era demasiado el dolor, que en ese momento yo le clamé al Señor misericordia. Yo sentía que me moría. Me acuerdo que ahí nomás me mandaron, me acuerdo, con un doctor aquí, me llevaron de emergencia, me acuerdo, para que me sacaran con una sonda, me acuerdo, porque no podía orinar. Recuerdo que de ahí nomás me sacaron unos exámenes, me sacaron una ecografía del abdomen para ver. Me dijeron: tienen que operarlo de inmediato, ya, decía el doctor, porque esto va a reventar. Me tuvieron que llevar por emergencia, me acuerdo que a la clínica del Pacífico. Mis padres, me acuerdo que ya para entrar a la sala de operación, mi padre me dice: hijo, encomiéndate a Dios. Yo en ese momento le dije: Señor, si tú me salvas, Señor,
si tú haces algo por mí, Señor, yo voy a arreglar mi vida, Señor, le decía. Pero yo todavía no tenía eso en mi corazón de querer servirle al Señor. Recuerdo que después de la operación, al día siguiente, en la mañana, recuerdo, porque a mí me operaron ese mismo día, me acuerdo, a la medianoche. Ya para amanecer en la mañana el doctor se acercó, me acuerdo donde yo estaba, en la sala de reposo, me acuerdo, ahí en la clínica. Me dijo ahí en la habitación donde estaba, me dijo, tú estás vivo de milagro, te hemos sacado esto, y me sacó como una bola de naranja, me acuerdo, me dijo, todo este líquido se hubiese esparramado en tu cuerpo, pero hay una capa de grasa que lo ha detenido, lo ha mantenido ahí, porque tú es para que estés muerto. Recuerdo que me dijo el doctor, y en ese momento empezaba a entender que la gloria de Dios en mi vida estaba aquí sobre mí. Recuerdo que me recuperé y yo me quejaba, decía, Señor, yo voy a ponerme bien, me voy a ir a la iglesia. Y empecé a ir a la iglesia así con mi dolor. Estaba que mejoraba ya poco a poco, la cicatriz ya iba un poco reduciendo el dolor. Recuerdo que conocí a una gran mujer aquí en Chiclayo que nos recomendó una amiga aquí de una farmacia cerca, la señora Chali Bazán, me acuerdo. Una gran amiga, una gran mujer con un gran espíritu de servicio que estuvo conmigo en todo momento. Recuerdo que cuando en ese mismo año, en el mes de noviembre, me operaron de los tumores en los pies. Me acuerdo que esa mujer estuvo conmigo como si fuera mi madre. Me acompañaba para acá, para allá, porque mis padres tenían que trabajar y ellos no podían acompañarme en todo momento, porque ellos tenían que trabajar para poder sustentar los gastos. Me acuerdo que después de la operación, yo dije, gracias, Dios mío, yo me encomendaba al Señor, porque me acuerdo que en ese entonces ya el dinero se estaba acabando. Y me acuerdo que esa mujer me ayudó para poder tener yo un seguro integral de salud. Me acuerdo que cuando ya, después de la operación, pasó un mes, me dijeron, tiene que venir para sacarle los puntos. Yo dije, Señor, tantas cosas estoy pasando, me lo merezco, decía, Señor. Era tanto el dolor, pero yo no sabía que algo el Señor me tenía preparado. Que una prueba tan grande iba a llegar a mi vida en ese entonces. Recuerdo que en el mes de diciembre me dice, tiene que viajar a la ciudad de Trujillo para que le hagan unos exámenes que se llama inmunohistoquímica, que es para poder determinar qué tipo de cáncer tenía. Me dijeron, porque esto puede ser cáncer, me dijeron. Recuerdo que viajé a la ciudad de Lima en el 2019, en enero. Me fui para allá, pero esta vez fui solo porque yo no quería incomodar a mi familia. Y dije, yo me voy, me siento bien, pero yo no sabía que ella tenía la enfermedad adentro. Recuerdo que me fui a la ciudad de Lima, allá al Instituto de Neoplásicas. Me mandaron a Trujillo, pero donde me determinaron esto fue allá en la ciudad de Lima, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Vine acá ya desahuciado. Me dijeron que tenía cáncer. Me vino una enfermedad terrible. Me vinieron muchas cosas. Me acuerdo que estábamos en el mes de febrero. Yo decía, Señor, ¿qué me está pasando? Me empezaron a salir llagas en la boca. Me faltaba vitaminas. Empezaba a perder mis defensas. No dejaba de toser y toser y toser. Recuerdo que me llevaron al hospital regional y me sacaron unos exámenes. Recuerdo que la doctora me dijo, tienes hepatitis, tienes tuberculosis, tienes cáncer. Me mandaron, me acuerdo, el doctor que me había operado me dijo, esto ya no me compete a mí, no es mi especialidad. Tiene que verte los médicos oncólogos, me dijeron. Me dice, pero tiene que ser fuerte, vamos a hacer lo posible por ayudarte, para poder combatir tu enfermedad. Yo decía, Señor, ¿qué le voy a decir a mi mamá, a mi papá? Yo no quiero que ellos sepan nada. Decía, yo no sabía cómo decirles. Me acuerdo que me mandaron a hacer exámenes en muchas especialidades. Me acuerdo que al hematólogo, al infectólogo, me acuerdo mucho, porque me empezó a brotar un tumor, me acuerdo, en el oído. Me lo cauterizaron, me acuerdo que me operaron, lo cortaron. Y de ahí me acuerdo que ya, yo en el mes de marzo ya estaba poniéndome hueso y pellejo, yo estaba flaco, estaba bajando de peso muy rápidamente.
Recuerdo que la doctora me decía, tienen que aplicarte vitamina C, pero el hospital no cuenta con esos medicamentos, tienes que hacerlo de una manera particular. Y así fue, yo me desesperaba porque decía, Señor, el dinero, el dinero. Recuerdo que en el mes de abril, me acuerdo, la doctora en el hospital regional, allá la doctora Cristina Nayali me dijo, paciente, a usted no le podemos hacer quimioterapia, miren cómo está. Ya había bajado los 50 kilos y cada vez me ponía más delgado, recuerdo. Yo no podía caminar, que mi padre me tenía que movilizar en silla de ruedas. Yo sentía que me moría en el hospital, me desvanecía. Yo le decía, papá, me caigo, papá, me voy a caer. Veo todo blanco, le decía a mi papá, le digo, papá, dentro de mí decía, Señor, ya no puedo más. El frío me mataba porque no tenía defensa. Me acuerdo que me tenía que pasar por emergencia. Decía, Señor, ayúdame, Señor. Yo le clamaba al Señor con todo mi corazón. Le decía, Señor, perdóname, sé que he pecado contra ti. He querido burlarme de tu palabra, Señor, perdóname. Yo no podía soportar ver a mis padres llorar porque los veía llorar. Todas las veces lloraban. Me acuerdo que yo aquí en mi sala, en mi mueble, decía, Señor, si tú me das una oportunidad, Señor, yo te voy a servir, Señor. Porque yo era consciente de lo que había hecho conmigo. Yo era consciente. Yo les hacía llorar mucho a mis padres, los hacía sufrir, recuerdo. Me acordaba de la palabra, decía, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días eran de larga existencia. Decía, Señor, perdóname, decía, si tú me das oportunidad, decía, Señor, yo los voy a valorar. Porque el diablo había tomado control de mi mente, de mi corazón, yo renegaba mucho. Hasta ahora le pido al Señor que me dé paciencia, ayúdame, Señor, a tener dominio propio. Y era una persona muy resentida que cuando me molestaba yo no le hablaba a mis hermanos. Mucho tiempo, meses no les hablaba, mis padres igual no les hablaba. Porque no tenía a Cristo en mi corazón. Yo trataba mal a las personas porque decía, me hacían pensar a mí así, con la gente que me rodeaba, me decía, tú tienes que tratar como te tratan, si te tratan bien, trata bien, si te tratan mal, trátalos peor. Y eso se me quedó acá en la mente. Y así empecé a hacer, mi corazón se me ha endurecido. Pero cuando el Señor empieza a tratar con mi vida, le dije, Señor, tú me das una oportunidad, pero había un momento en que yo decía, ya no puedo más. Ya me habían desahuciado, me acuerdo. Me acuerdo que en el mes de mayo ya estaba para morirme, le decía, mamá, el Señor no hace nada por mí. Ya no le voy a pedir que me sane, le decía, estoy orando para que Él me recoja. Estoy orando para que el Señor me lleve, pero que me perdone por ir a su presencia. Le decía, ¿cuántas veces lloraba yo? Lloraba mañana, tarde y noche porque eran unos momentos dolorosos para mí. Cada vez que me levantaba y estos pies me ardían, era horrible. Tenía mis pies negros, los tenía negros, no podía caminar. Me acuerdo que yo me despertaba y decía, Señor, ojalá, Señor bendito, yo creo en ti, mañana voy a amanecer mejor. Yo decía, en mi mente, dentro de mí decía, Jesús, yo sé que tú existes, tú puedes poner tu mano en esta hora y hacer que mañana me despierte sin nada, sin dolor, y estos pies amanezcan rosados como era antes. Señor, decía, ayúdame. Me acuerdo que en un ayuno de pastores en el mes de mayo mi papá me llevó a la iglesia central. Había casi 30 pastores, me acuerdo, en la iglesia central. Me acuerdo que mi papá, yo le agradezco al Señor porque tengo dos padres que tienen una fe. Como me dijo una vez un pastor aquí en Chiclayo, tus padres son poderosos en oración. Y si es así, porque mis padres nunca tiraron la toalla. Ellos siempre ahí perseverando, pidiéndole al Señor, porque sabían que Dios podía hacer algo por mi vida, por mí. Me acuerdo que ese día todos los pastores pusieron su mano sobre mí. Hicieron una oración. Me acuerdo que yo estaba sentado ahí en medio en la iglesia central. En medio me acuerdo que estaba el pastor Marcos Deira con los demás pastores. Me acuerdo que me llevó el pastor Jacob. Me acuerdo que me llevó, me acuerdo.
Y ese día dije, Señor, yo estoy sano, yo lo declaro. Aunque estaba con todo mi dolor, pero yo declaraba sanidad. Pero yo ya no soportaba más. Me acuerdo que un día no había nadie en mi casa. Y yo me quería subir al tercer piso. Yo estaba arriba ya. Y el diablo me decía, mátate, mátate. Y todo se acaba, tu dolor se acaba. Y yo estaba tentado muchas veces a tirarme del tercer piso de mi casa para acabar con todo. Me acuerdo que yo me miraba al espejo flaco así, decía, Señor, estaba delgado. Me acuerdo que el diablo por el espejo se reía, me decía, te vas a morir, me decía, poner en la sangre de Cristo. Te vas a morir, me decía, porque tú te has burlado de Dios y no te va a perdonar. Y yo había momentos en que estaba así, Señor, si no me vas a perdonar, mejor llévame. Pero también había momentos lindos que yo dormía. En lo poco que yo podía dormir, recuerdo que yo soñaba sueños preciosos. En esos sueños yo me veía corriendo. Yo me acuerdo que me veía corriendo, caminando. Otro día soñaba que estaba alabando a Dios, que estaba cantando a Dios, que estaba en la calle predicando. Le decía a mi papá, papá, he soñado así, he soñado esto. Pero ¿cómo puedo soñar esto si yo me voy a morir? Le decía. Mi mamá me decía, no, hijo. Esta enfermedad es para muerte, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Aleluya. Recuerdo que le dije a mi papá, perdóname porque no te supe valorar. Le dije a mi mamá también, perdóname. Y le dije, Señor, yo voy a valorar la vida que tú me des, Señor. Voy a valorar a mis padres, a mi familia, Señor. Recuerdo que la siguiente semana, ya había pasado el Día de la Madre. Me acuerdo que el lunes 13 llegaron unos pastores de la ciudad de Lima. Llegaron acá, me acuerdo, el pastor Jimmy Bravo con el pastor Clemente. Me acuerdo, llegaron acá, hicieron una oración y un pastor empezaba a hablar en lenguas y el otro pastor empezaba a interpretar y empezaban a reprender. Y el pastor me decía, mi vida desde niño, como yo había vivido, Señor. Aleluya. Aleluya. Me acuerdo que en ese momento, después que yo no podía probar alimento porque todo lo que comía yo lo vomitaba, después que esos siervos hicieron esa oración de fe, de arrepentimiento, de sanidad, recuerdo que se me abrió el apetito. Yo le dije a mi madre, mamá, hay algo de comer, tengo hambre. Le dije, tengo hambre. De lo que yo no tenía ganas de comer, se me abrió el apetito. Recuerdo que de ahí a la siguiente semana llegaron los pastores, el pastor Marco Iteira con el pastor Julio Tantamil, que llegaron acá a mi casa, recuerdo. Hicieron una oración, me dijeron, estamos aquí porque el Señor te va a levantar para que tú te vayas a predicar, para que Dios se glorifique en ti, abre tu boca. Me dijo, clama como Jeremías, voz en cuello. Clama a mí, dice el Señor, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Ese día yo le clamé con todo mi corazón, me dije, Señor, yo voy a hacer un pacto contigo, si tú me levantas yo te voy a servir. Y desde ese día el Señor empezaba, Señor, a manifestarse en mi vida, empezaba a hacer su obra en mi vida. Recuerdo que al día siguiente, antes que el pastor se despida, me dijo, varón, vaya a la casa de Dios, el Señor allá el Señor lo va a sanar allá. Ya se fue. Yo me acuerdo que 2 meses de mi pelo todo estaba descuidado por la misma enfermedad. Yo estaba descuidado, flaco, me acuerdo, demacrado. Los 2 pies me dolían que no podía ponerme ni zapatos, pero ese día yo me armé de valor y le dije, Señor, yo soy tu hijo. Yo me voy a ir a tu casa, pero no me voy a ir así. Yo me voy a ir como tu hijo. Me acuerdo que me puse mi ropa, mi traje, mi camisa, mi corbata, mis zapatos, me puse y yo me voy. A la semana el Señor empieza a obrar dentro de mí y me empieza a sanar. Recuerdo que ya al siguiente mes, en el mes de junio, yo me fui al hospital. El Señor ya había hecho su obra en mí. Fui al hospital, recuerdo, al hospital regional. Los médicos que me habían visto, eran como 7 médicos que me habían visto.
Uno de ellos no podía creer lo que veía, porque cuando yo llegué, me acuerdo que este médico, como muchos médicos con los cuales yo me he chocado, que son agnósticos, son escépticos, solamente creen en el conocimiento humano, no creen que hay una fuerza superior, que hay un poder más fuerte, que es el Señor, que puede hacer la obra y que cada ser humano que abre su boca y reconoce al Señor como su Señor y Salvador. Recuerdo que ese día le dije: yo soy el paciente Jean-Claude, que le empecé a decir. Y me dijo: usted es el paciente que venía con su papá en silla de ruedas. Sí, le digo. Me acuerdo que el doctor me dijo: espérate, que tengo que revisarte, tengo que hacerte unos chequeos para verte, voy a mandarte a sacar una y otra cosa. Recuerdo que ahí otra vez me mandaron a una especialidad, a otra, para sacarme muchas cosas. Yo decía: Señor, pero si tú ya me sanaste, ¿por qué tengo que pasar por tantas cosas nuevamente? Yo no me sentía enfermo, yo no me sentía nada, Señor, decía. Si es para confirmar tu gloria, Señor, yo lo voy a hacer. Me acuerdo que me mandaron a hacer muchas cosas, fue un proceso muy doloroso para mí. Me acuerdo que en el mes de septiembre, justo el día de la primavera, me iban a hacer una colonoscopia. Yo ya no podía más. Le digo: Señor, yo ya no quiero esto para mí. Me acuerdo que yo escuché la voz del Señor adentro de mi cuarto. Adentro, me acuerdo que me hizo tirar al piso y me hizo llorar. Me dijo el Señor: yo no te voy a abandonar. Me dice el Señor: solo quiero confirmar mi gloria. Me acuerdo que ese día yo lloraba como un niño. El Espíritu Santo de Dios no me dejaba tranquilo. Yo lloraba y lloraba. Y lloraba demasiado, recuerdo. Llega el mes de octubre, recuerdo que llegaron a la conclusión que yo no tenía nada. El Señor, el doctor de doctores, había hecho su obra en mi vida. Me había sanado de mi enfermedad. Me acuerdo que yo vine de la convención de la ciudad de Trujillo en el mes de septiembre. Pero yo sabía que en esa convención el Señor se había glorificado en mí, porque yo le pedí: Señor, y ahora yo dependo de ti. Y así fue en el mes de octubre. Vine. Me acuerdo que después de tantas cosas que pasé, los médicos llegaron a esa conclusión. Dijeron: no hay nada. Empezaron a comparar los exámenes. El doctor no podía creer. La doctora me dijo: tú has tenido mucha fe, sigue así, creyendo. Me acuerdo que esa doctora me decía: sí, yo creo en Dios, yo sé que Dios sana, yo sé que Dios... Y eso me levantaba mucho los ánimos, el aliento. Decía: gracias, Señor. Me acuerdo que ese día levanté mi mirada al cielo. Dije: Señor, ya no quiero volver a este lugar. Decía: ya no quiero, Señor. Y así poco a poco el Señor se ha ido glorificando en mi vida. Como es el Señor, hace las cosas como Él quiere. Me acuerdo que de ahí me dijeron: lo único que es tu problemita en el pulmón, porque estaba con tratamiento de la tuberculosis. Me acuerdo que tenía que acabar ese programa, ese tratamiento. Y recuerdo que el médico, me acuerdo un médico que me estaba viendo ese tema de mis pulmones, de mi tórax, de mis bronquios. Me acuerdo que me dijo el doctor: tiene que hacerse paciente lo último, o sea, solamente una resonancia de la columna. Me hizo que se parara cita para que me hicieran esa resonancia en el mes de noviembre. Aconteció algo que no pude hacer la resonancia. Después vine en el mes de diciembre y dije: no puedo. Recuerdo que se acercó mi cumpleaños como en esta fecha y dije: no puedo. Me fui otra vez a que me lo reprogramaran. Me reprogramaron para el mes de enero. Dije: no voy a poder, porque justo me reprograman para el 11 de enero. Y ese 11 de enero es el día del bautismo en aguas. Ese día el Señor me daba la victoria. El Señor me dio la victoria para bautizarme con otros hermanitos aquí en el Presbiterio 108. Nos bautizamos. Tuve que decir: señorita, vengo para que me reprogramen porque no he podido venir. Que me reprogramen para que me saquen la resonancia para tal fecha. Me reprogramaron para febrero. Y no fue como uno pensaba, porque tenía la EBDB, tenían que estar ahí en la escuelita bíblica de niños de verano. Me lo reprogramaron vuelta para el 16 de marzo. Dije:
Señor. Y el 16 de marzo empezaba ya la cuarentena, con todo esto de la epidemia, de la pandemia. Entonces ya de ahí dije, lo dejo todo ya. Señor, encárgate tú de mí, Señor. Yo me pongo en tus manos. Desde ese entonces aprendí a depender del Señor. Han pasado 9 meses. 9 meses que no he probado ni un medicamento. No he sentido dolor, no he sentido nada, ni incomodidad. Boté todo lo que los médicos me habían mandado, pastillas, todo. Y hasta la fecha puedo decir obedecer, hasta que el Señor me ayudó, sin merecerlo, porque yo soy consciente que no hice nada para merecerlo. Yo, como les digo, cuando testifico, yo no sé qué vio el Señor en mí, yo no sé qué, por qué puso su mirada en mí. Pero yo puedo decir que el Señor me libertó, rompió mis cadenas y me sanó de mi enfermedad. Para la gloria de Dios, soy testimonio vivo de que el Señor sigue sanando, sigue libertando, sigue cambiando vidas. El Señor puede cambiar la historia de tu vida, amigo, hermano, que me estás escuchando en esta hora. El Señor puede hacer algo en tu vida, solamente confiésale a Él, no al hombre, confiésale a Él. La palabra dice que con el corazón se quiere para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. No importa lo que digan los médicos, no importa lo que diga la ciencia, el Señor tiene la última palabra, porque Él es el dador de la vida, Él es el único, Él nos ha creado, y Él sabe hasta dónde el hombre también puede soportar. Ha pasado 1 año y medio que el Señor me cambió, me transformó. Y como les digo, ya no dependo ahora de la ciencia médica ni de los médicos. Dependo del Señor. Solamente de Él, a Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para mi Señor. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.